Bueno, Ya está. entonces, para entrar un poquito más en lo que vamos a hablar en la charla, en esta imagen que es tomada de David de Marais de la NASA, es una recreación de lo que fue la Tierra primitiva, lo que uno se imagina que fue la Tierra primitiva, en donde, como ya han dicho a lo largo del día, la atmósfera era muy diferente, las condiciones químicas, tanto de la atmósfera y del agua, eran también completamente diferentes a las que tenemos en la actualidad, y se encontraban estas estructuras que se las denomina estromatolitos y se creen que son los primeros indicios de vida en la Tierra. Estos, bueno, como se ve en este reloj de la vida, a partir, como dijeron hoy, a partir de los 2,7 billones de años es cuando aparecen las cianobacterias. Estas cianobacterias toman el dióxido de carbono y liberan el oxígeno, y lo que produjeron fue un cambio total en lo que fue en un cambio total en los microorganismos que existían hasta ese momento, y desde allí dieron lugar a una gran diversificación y a la aparición de eucariotas y el resto de los organismos que hoy conocemos. Más o menos alrededor de este periodo es que cuando vemos los estromatolitos antiguos o del pasado, que no me voy a meter mucho en estos conceptos porque también Fer ya los introdujo, se pudieron encontrar algunos fósiles que nos hacen acordar a las cianobacterias que hoy en día encontramos. Eso no significa que realmente sean las mismas cianobacterias que vemos hoy las que formaron parte de, o que tuvieron implicancia en la formación de estos estromatolitos antiguos, y tampoco que, como dijeron antes, sean realmente fósiles de cianobacterias, porque pueden ser algo que parece biológico, pero que no lo es. Pero bueno, son los primeros indicios de vida, estos estromatolitos antiguos. Hoy en día también encontramos estromatolitos que los llamamos estromatolitos modernos, pero son muy escasos y se encuentran en ciertos lugares del planeta. Por ejemplo, los más estudiados, Shark Bay en Australia, High en Bahamas, en Socompa, en Argentina, en La Puna de Argentina, Alchichica en México. Estos tienen la característica de que son hipersalinos y son de lagos. Y bueno, acá hay otros estromatolitos que también se encuentran en La Puna. Están Diamante, bueno, hay varios. Carachipampa, no me le puse los nombres. Carachipampa, Yamara. Yamara, o sea, hay muchísimos que se han encontrado acá en La Puna. Estas formaciones, en general, la mayoría son de La Puna, son carbonáticas, y estos estromatolitos modernos presentan también alrededor de estas formaciones unas estructuras que ya las voy a ir introduciendo, que se conocen como matas microbianas. Estas matas microbianas son estructuras que también son organosedimentarias, que están formadas por microorganismos que secretan unas sustancias poliméricas que ayudan al atrapado de estos sedimentos, y bueno, esta mata microbiana que está acá es como la típica del libro, por así decirlo, en donde las comunidades que viven acá se estratifican o se posicionan de acuerdo a sus metabolismos. Esto no siempre ocurre, pero en algunos casos sí, en donde los que son, por ejemplo, las cianobacterias o diatomeas, que son los productores primarios y son fotosintéticos, se colocan en la parte superior. Después vienen los heterótrofos aeróbicos, después anoxigénicos, ya sean fotosintéticos o heterótrofos, y también faltarían acá los fermentadores.
Estas matas microbianas que se encuentran alrededor de estos estromatolitos, algunas tienen potencial para litificar, o sea, para, con el paso del tiempo y de la sedimentación, ponerse cada vez más duras, por así decirlo, y convertirse tal vez en lo que hoy vemos como un microbialito. Algunas matas no van a litificar nunca. Entonces hay grupos que estudian justamente estas matas litificantes contra las matas no litificantes. Dentro de esta estructura de la mata, estos organismos que viven acá, sus metabolismos, algunos ayudan o potencian lo que es la precipitación de minerales. En nuestro caso, que lo que nos interesa son los carbonatos de calcio, algunos facilitan la precipitación de carbonatos justamente porque aumentan la alcalinidad cercana o circundante a las células, a las comunidades de estos grupos de bacterias. Por ejemplo, cianobacterias, anoxigénicas prototróficas, las sulfatorreductoras, y después tenemos otros que van a disolver, digamos, estos carbonatos. Entonces tiene que haber una resultante positiva para esta parte para que realmente se dé la precipitación. Acá yo les pongo un ejemplito que es, no vamos a entrar en detalle, pero es el modelo de calcificación de cianobacteria, en donde por su metabolismo y porque se encuentra en un lugar en donde hay gran cantidad de calcio dando vuelta, gracias a la fotosíntesis, las zonas circundantes a la membrana de la cianobacteria se alcaliniza y en presencia de calcio el carbonato se une y forma carbonato de calcio. Entonces, en relación a los microbialitos modernos o a los estromatolitos modernos, tenemos varias preguntas que nos hacemos y que son las que nos queremos contestar casi todos los que estamos en este tema, y en el grupo Confer también tenemos estas dudas. Entonces, ¿pueden las actividades metabólicas de estas microorganismos, de estas bacterias, dejar algún tipo de registro, ya sea en las matas y después en el microbialito? ¿Quién está participando de la calcificación? ¿Son las cianobacterias esenciales? Por todo lo que nos contaban antes sobre los estromatolitos antiguos, de que las cianobacterias serían como las principales actoras. Entonces, ¿realmente es así? Hoy en día, en estromatolitos modernos, las cianobacterias son los actores principales en la precipitación o son otros. Que hay de la diversidad microbiana que hoy vive ahí, que hoy vive en las matas microbianas, que están alrededor de estas cianobacterias. ¿Cómo se forman los microfósiles y en qué condiciones? Los microfósiles, digamos, de los microbialitos modernos para comparar con los antiguos. ¿Podemos estar seguros de que se formaron de la misma manera de los que se están formando ahora? Bueno, todas estas preguntas nos hacemos y son las que estamos intentando responder. En Argentina, bueno, y en el grupo, trabajamos con varios sitios. Algunos de ellos tienen microbialitos o estromatolitos y matas microbianas. Uno de estos es la Laguna Negra, en que esta filmina creo que ya la mostraron hoy, pero está en Catamarca, en la Puna Argentina. Esta laguna es de altura, es de 4.300, 4.400 metros sobre el nivel del mar. Presenta un cinturón que le llamamos de estromatolitos, que es donde los encontramos. Y dentro de este cinturón tenemos distintos tipos de estromatolitos o oncolitos, porque son redonditos, y a su vez tenemos distintos tipos de matas microbianas que también ya se les voy a mostrar. También estudiamos el lago Strobel, que también habló un poquito Fer, donde se encuentran microbialitos. Este es un lago de agua dulce, lo cual está muy bueno para después hacer comparaciones con lo que obtenemos de la Laguna Negra.
también la terma de los hornos, que si bien esto no forma estromatolitos, es un hot spring, y nos interesa ver cómo es la sedimentación, cómo son las matas microbianas que hay acá, más para este lado que sale el arroyito, y cómo son estos carbonatos. Y también estudiamos, pero ya para ver más en sí lo que es la mata microbiana y los organismos extremos, extremófilos, lagos, matas microbianas de lagos de Antártida. Esto lo estamos haciendo con Carita. Pero para la charlita de hoy me voy a focalizar más en lo que es la Laguna Negra. Bueno, acá están los microbialitos del Strobel, como para que vean, que esto también creo que Per lo mostró, que se veían las cianos ahí arriba. Pero los de la Laguna Negra, acá tienen fotito en donde se ven las distintas matas microbianas que podemos encontrar, la típica con estratificación, como les mostré en el ejemplo, y otras que no tienen estratificación, pero que son matas, que tienen un montón de microorganismos viviendo ahí adentro, y tienen distintos microbialitos asociados a esas matas. Entonces, lo que vive acá en la mata es lo mismo que formó esto, es distinto. Lo que está acá dentro de ADN, por ejemplo, ¿será lo mismo que si yo saco el ADN acá? Bueno, todas estas preguntas nos estábamos planteando. Principalmente esta que ven acá que tiene como negro arriba, nos llamó mucho la atención, y cuando fuimos al microscopio para ver qué es lo que estaba acá arriba, vimos que era una cianobacteria, que era muy grande, se ve de coloración negra, por lo que hablábamos antes, tiene mucha citonamida, que es para protegerse de la luz ultravioleta, y se encuentra generalmente subacua y a veces como colonizando a los microbialitos que están también poco bajo el agua y alrededor de estas matas. Entonces cuando vimos esto, dijimos, recordando lo que nos habían dicho de los estromatolitos pasados, de que las cianobacterias podían tener tanta implicancia en la formación, decidimos ver en algunos de estos láminas de los oncolitos de la Laguna Negra, este no es precisamente esta foto, pero es como a modo de ilustración, verlo en el microscopio petrográfico, y se pudo ver que había restos fosilizados, semifosilizados, de los filamentos dentro de estos estromatolitos. Entonces dijimos, bueno, puede ser que entonces esta cianobacteria, gracias a su metabolismo fotosintético, esté teniendo una participación activa en la precipitación y después haya quedado registrada acá, en el registro fósil. Para estudiar entonces en la mata, en esta mata microbiana, para compararla después con lo que tenemos fósil, para ver si nuestra cianobacteria y todo lo que vive alrededor estaría actuando o participando en la precipitación activa, utilizamos distintos tipos de técnicas, como es la microscopía confocal, la microscopía electrónica, y esto que es el focus, bueno, es de iones, no me acuerdo bien la traducción en castellano, pero que es como acopla el SEM, o sea, la microscopía electrónica de barrido, después saca un pedacito y lo lleva al microscopio electrónico de transmisión. Igual esto después, cualquier cosa, se los puedo mostrar, pero no es lo principal. Con el microscopio confocal, ¿qué nos da, qué herramienta nos da? Es que nosotros podemos ver, ya que tiene distintos tipos de láser y podemos excitar a la muestra con distintas longitudes de onda, entonces podemos ver los organismos que son fotosintéticos. También se puede distinguir los minerales que se ven en color azul porque el láser es una reflexión del láser azul, entonces lo podemos distinguir. Y también podemos usar otros marcadores con otros colores, y entonces lo que queríamos ver es la estructura más bien tridimensional y espacial de dónde estaban los microorganismos y dónde estaban los minerales. No queríamos romper esa interacción que se rompe, por ejemplo, cuando yo extraigo ADN y listo. Yo quiero ver justamente
si un cianobacteria o algún otro organismo está estrechamente relacionado y unido con el mineral. A ver si realmente está participando en esa precipitación. Acá, vamos a ver si me sale. Bueno, ahí pueden ver cómo va, es como que le hace cortes en Z. Entonces, si quieren lo vuelvo a poner para que vean cómo va cambiando el color. Lo que ven azul es el mineral. Cuando va haciendo como stack, como corte, se ve que abajo había comunidades de microorganismos que empiezan a florecer y a verse. Ahí se ven también algunas diatomeas, miren este mineral. Acá hay una colonia de cianos y por acá había un filamento. Acá hay otro videíto en donde ustedes ahora van a ver todo verde, o sea, verde y la fluorescencia en rojo de los pigmentos fotosintéticos, y después va a aparecer el mineral, o sea que estaba ahí abajo. Ahí se ven unas diatomeas también, hay unas colonias de bacterias. Acá pasa el filamento y ven cómo empieza a aparecer lo celeste, que es del mineral, que estaría ahí arriba. Bueno, entonces, ya viendo esto, quisimos ir un poquito más en profundidad y vimos que de un filamento de esta cianobacteria había un montón de microorganismos viviendo alrededor, un consorcio de organismos, en donde había algunos que están relacionados con el azufre, que son estos que se ven acá en azul, acá también se ven con SEM, y en esta, por ejemplo, fotografía de microscopía electrónica, se ve la cantidad de microorganismos que viven sobre este filamento de cianobacterias. Entonces ahí nos da idea de que en realidad no sería esta cianobacteria sola la que estaría participando en este proceso de precipitación, sino que podría ser parte todo el consorcio. Obviamente vimos también por microscopía cómo eran estos minerales, vimos EPS, entonces que el EPS estaba como aglutinando, juntando a estos precipitados de carbonato de calcio, que tenían distintas formas. Estos minerales no eran cuadrados, típicos cuadrados geométricos, que nos hablaría más de una precipitación química, sino que hay algo que estaría influenciando estas formas que vemos. Acá le pusimos un marcador que se llama calceína, que este marcador se une al calcio libre y entonces marca los sitios en donde está precipitando el calcio, carbonato de calcio. Como era de esperar, está alrededor de estos minerales o estos activos minerales, y nuestra ciano, que está acá, la vemos como que se marca con calcio adentro, pero no queda incrustada. O sea que en realidad pareciera que se quiere escapar de quedar incrustada y que habría otros organismos que estarían más involucrados en la precipitación, que acá los marcamos, ¿ves? Que se ven bien en verdecito. Bueno, lo mismo lo mismo. Bueno, ya vamos a volver a esta historia de eso, pero bueno, era como para mostrarles que no solamente hacemos la parte de microscopía, sino también queríamos ver a nivel de análisis más metagenómico quiénes estaban ahí utilizando la técnica de secuenciación. Bueno, en esta parte hicimos secuenciación de amplicones, en donde esta filmina la puse por si había gente que no conocía más o menos el tema, pero que se extrae el ADN total, se fragmenta y se manda a secuenciar, donde uno le dice qué es lo que queremos ver. En este caso, un gen que nos va a decir, o un fragmento de un gen, que nos va a decir quién es, con una identidad, una asignación taxonómica. Bueno, estos son los software que se usan después para hacer el análisis. Esto da una idea de las diferentes phylum, de las diferentes phylum que existen en las distintas matas de la Laguna Negra. También vamos a mostrar. Esto es lo que encontrábamos en la que le mostré anteriormente. Capa por capa se ven distintas comunidades. Y esta es la de
la cianobacteria que nos interesa a nosotros, que le llamamos Black Pústula, que es la que les mostraba, en donde cianobacteria, a diferencia de otras matas de la puna, aparece como abundante. Esta cianobacteria, que es la misma que estábamos viendo anteriormente, la pudimos aislar y la mantenemos en cultivo. Como ven, y como decía antes el doctor Armando, pierde esa coloración negra justamente porque no le hace falta en el laboratorio generar un pigmento que la proteja de la luz ultravioleta porque está en el laboratorio. Con respecto a esas bolitas que veíamos verde alrededor del filamento de cianobacteria, las aislamos y vimos que en realidad eran las bacterias anoxigénicas fototróficas, o sea que hacen la fotosíntesis, pero no necesitan, pero no liberan oxígeno, y estos son unos genes que usamos como marcadores para ver dentro del árbol dónde caen. Y bueno, parecen que son especies nuevas, pero la verdad que no seguimos analizando las otras. Lo que también estamos haciendo ahora es hacer la metagenómica, que es para ver a nivel de metabolismo. Metagenómica de shotgun, en donde después se hace de cada uno de los fragmentos que tenemos de ADN de todo, se vuelven a unir y ensamblar cada uno de los genomas que estaba ahí, y entonces nos puede dar una idea de los metabolismos que están prevaleciendo, y ahí podemos realmente decir, y más todo lo que tenemos previo, si realmente es la fotosíntesis la que estaría, o sea, uno de los principales metabolismos que estaría actuando en la precipitación de carbonato, o si es la reducción del azufre, o si es la denitrificación o la ureólisis, por ejemplo. En el laboratorio no nos quedamos con nuestras cianoacinomas, sino que la obligamos también a ver si tenían la potencialidad de precipitar carbonatos. Y lo que observamos es que sí, bajo distintas condiciones y también de controles, pudimos ver que era capaz de precipitar alrededor de la vaina. Cuando llevamos al SEM pudimos ver que eran biológicamente influenciados y sus formas, que son estas, así digamos, y sus formas son muy diferentes a cuando la precipitación es netamente química, que son más bien cuadrados, o cuando la célula está muerta, que lo usamos como control también para ver si era el metabolismo, no solo que estaba influenciando la precipitación, sino también que estaba como moldeando o generando algo en ese mineral. Cuando la cianobacteria está muerta, la forma es como que se aglutina en la membrana y forma como una costra. ¿Esto para qué nos sirve? Porque si después nosotros encontramos formas, cuando ya la célula haya desaparecido, muerto, el filamento no haya quedado preservado, a lo mejor nos da indicio de que ahí vivió alguien que estuvo potencialmente influenciando esta precipitación, ya que los minerales que se forman son diferentes y cuando el metabolismo no estaba activo, también la forma de precipitar es totalmente distinta a que cuando estaba vivo. Y la última cosita que hicimos con esta mata microbiana que tiene la cianobacteria es en el microbialito asociado a esa mata se hicieron análisis por síncrotron. Esto es un trabajo que yo colaboré, digamos, más de Vía y otra persona, y vieron las señales de arsénico y la especiación, y lo que se encontró, a diferencia de otros microbialitos de la misma Laguna Negra y de otros lugares, como la Terma Los Hornos, es que existía arsénico menos 1 acá adentro, lo cual fue muy raro, y entonces la explicación que le encontramos a esto fue que cuando se formó este microbialito, debe haber existido un ambiente reductor y que a su vez, tal vez por una gran cantidad de PS o por alguna cuestión pero biológica,
se siguió, o sea, se dieron las condiciones propicias para que se redujera aún más a -1. Entonces, queda la duda o queda la impronta a seguir estudiando de si este elemento con esta especie u otros pueden llegar a servirnos en algún momento como algún tipo de señal de que allí hubo un ambiente anóxico, pero con microorganismos que reducen elementos que al mínimo de un oxígeno tendríamos que encontrar otro tipo de especiación. Así que, bueno, esto queda por ahí para ver. Bueno, como verán, esto recién empieza, tenemos muchísimas cosas para comparar. De la Laguna Negra solamente es como que nos abocamos a un solo tipo de mata, entonces tenemos que seguir con esto, tenemos que seguir analizando estas señales, ver más qué pasa en las otras matas, comparar con los otros microbialitos y con microbialitos por ahí de otras zonas, ver qué ocurre in vitro también, y hacer más comparaciones. Como dijo Fer cuando empezó la charla, todo esto es el producto de mucho trabajo, de varios años, y no es de una sola persona, sino de todos estos que estamos acá, que trabajamos interdisciplinariamente, hay geólogos, biólogos, químicos, y bueno, muy cooperativos. Así que esto es todo. Gracias.